Nelson. Bueno, ahora pues con todos los participantes del curso, como ya lo habíamos mencionado previamente, el día de hoy vamos a ver lo que son residuos sólidos, precisamente los de gestión municipal. Ya en ese sentido, ya en el siguiente módulo, bueno, en el siguiente día vamos a ver lo que es los residuos sólidos de peligrosos, ¿no? Que son precisamente los desmontes, los electrónicos, los eléctricos, los hospitalarios. Bueno, en el contenido del módulo, primero lo que es el marco legal. Hoy día vamos a comenzar con todo lo que es la gestión ambiental en el ámbito de los residuos sólidos. También específicamente definiciones, clasificaciones que existen, la gestión de los residuos sólidos domésticos y ya, como hemos estado mencionando, para la siguiente sesión va a ser peligrosos y también un poco más explicado lo que es el decreto legislativo 1501 del año pasado, en el cual se modificó la normativa actual de residuos sólidos. Y bueno, eh, ¿de qué nos preocupamos o por qué hay una legislación de residuos sólidos? ¿Por qué hay todo un tratamiento tanto jurídico, técnico, de gestión a nivel nacional por los residuos sólidos? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos problemas, porque en la sociedad nacional, en la actualidad, es un problema más, y en este caso también ambiental, también comercial, económico, la gestión de los residuos sólidos. Cuando no hay una adecuada gestión de residuos sólidos, que eso es lo que ha pasado, se podría decir siempre, porque la legislación de residuos sólidos es realmente reciente, se podría decir fresca, incipiente, ya tiene cierto grado de evolución, ¿no? Sin embargo, esta pues recién es a partir de los años 2000, entonces desde este milenio, ¿no? Comenzamos con la normativa de residuos sólidos. Antes de eso pues no teníamos normativa y no había una preocupación a nivel de políticas del Estado para regular esto. Recordemos que también la normativa ambiental es reciente, ¿no? Entonces, lo mismo con la normativa de los residuos sólidos. Cuando no hay una adecuada gestión de residuos sólidos, pasa lo que estamos viendo en estas fotos. Y estas fotos son parte de nuestra realidad nacional. Vamos, por ejemplo, en este primer cuadrito, vemos acá precisamente aquí estos carros muchas veces son carros de los mismos municipios. ¿Y por qué? Porque al no haber una adecuada gestión de los residuos sólidos en cuanto a la disposición final de estos, se lleva a cabo esto en donde, ya conocemos el término, ¿verdad? Muladares, botaderos, ¿no? Y son lugares donde no hay ninguna adecuación técnica para disponer de estos finalmente. Entonces, vienen carros de distintos lugares, también de los municipios, y se lleva a cabo esa gestión, ¿no? ¿También sigue llevándose de esa forma en la actualidad? Sí, todavía se sigue llevando de esa forma, ¿no? Hay lucha en ese sentido, pero todavía sigue vigente. También acá, ¿no? Estos se llaman puntos críticos en la legislación ambiental. Son lugares urbanos, por lo general, donde por las determinadas condiciones y o características de la zona, que pueden ser aledañas a mercados u otros, se juntan, se rejuntan este tipo de disposición, ¿no? Acá debería ser lo que es almacenamiento, ¿no? Pero aquí obviamente no hay un almacenamiento de residuos sólidos adecuado, acá no hay ningún tipo de celdas, nada, ¿no? Entonces, estos se llaman puntos críticos, ¿no? Por lo general lo vemos cerca de mercados. Acá también vemos otro muladar y ya acá el problema no es solamente ambiental, sino también es social, en cuanto que los residuos sólidos y su gestión, ya sabemos, no es solamente una preocupación ambiental, sino también una preocupación económica y social, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos personas que están reciclando, ¿no? Y lo hacen de una forma tal, bastante informal, donde una señora, por ejemplo, no tiene, ¿no? Los instrumentos EPPs, ¿no? Los instrumentos adecuados para poder proteger su salud en el trabajo. Entonces, no solamente hay mujeres, sino también niños, etcétera. Entonces, se genera también un círculo vicioso en nuestra realidad nacional con la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Contrario a eso, ¿qué se busca? La legislación que busca es que es que se usen, ¿no? La normativa tanto técnica como legal para que se disponga de forma adecuada de los residuos sólidos. Acá que estamos viendo las políticas de segregación de los residuos sólidos en la fuente para que estos puedan ser desde inicio, ¿no? Desde la generación misma, ser separados y en ese sentido ir a lo que en la actualidad ya llamaríamos las plantas de valorización y puedan ser cada uno, de acuerdo a su naturaleza, previamente clasificados, ser valorizados, reciclados, ¿no? Darles otro uso. Entonces, que no sea directo, ¿no? Al muladar o al botadero o al residuo o al relleno sanitario.
Entonces, hay esas políticas, se está buscando concientizar a la población en el uso de colores, etcétera, ¿no? Para las segregaciones iniciales. Acá también, ¿no? Vemos lo que es ya la valorización de lo que son los plásticos. En la actualidad, por lo general, cuando se habla de los residuos sólidos domésticos, están los metales, los plásticos, los vidrios, los cartones, ¿no? Entonces, hay esa gestión también en ese sentido, y acá lo estamos viendo. Acá vemos lo que es un relleno sanitario, es un relleno sanitario. Esto es contrario, ¿no? Esto es lo que debería haber y esto es lo que no debería haber, ¿no? Entonces, contrario a los botaderos, pues tenemos lo que son ya las plantas que son adecuadas para la disposición final de los residuos sólidos, y esos son los rellenos sanitarios, ¿no? Donde estos van a cumplir la normativa técnica tanto para su ubicación en un determinado lugar, para su construcción y para su funcionamiento. Ya todo esto de acuerdo a la normativa, y también van a poder generar también energía, ¿no? El tema de gases y el incubamiento adecuado de estos residuos para que se evite temas como lixiviaciones y se contamine ¿qué? El suelo y el agua. Bueno, ¿cómo está organizada la sociedad actual y cómo así nosotros tenemos residuos sólidos? Básicamente, la normativa de nuestros residuos sólidos, antes, o bueno, la idea que se tenía era de cierta forma lineal, en cuanto que en una sociedad de consumo la persona obtiene ciertos productos u objetos consecuencia de la industrialización, los usa y los desecha, ¿no? Entonces, consumo, desecho. Y esto es bastante lineal y también bastante vicioso, ¿no? Porque yo no sé a dónde va por mi residuo, ¿no? Ya alguien más se encargará. Y no es así. Ya en la actualidad lo que se busca o lo que se promueve es implementar en las personas lo que se llama la economía circular, es decir, mis recursos tienen un origen, bueno, los productos que yo uso tienen un origen, y voy a buscar en la mayor forma que estos sean dispuestos finalmente de forma adecuada, ¿no? Esta es la sociedad que tenemos en la actualidad. Yo siempre lo pongo en todas las capacitaciones ambientales que realizo, porque esto refleja, en este cuadrito se refleja cómo está la sociedad humana en la actualidad en nuestro planeta, en el orbe. Básicamente, el ser humano vive de la satisfacción de sus necesidades a través del trabajo que realiza, por el cual produce riqueza y obtiene los elementos que necesita para satisfacer sus necesidades, y produce residuos sólidos, ¿no? ¿Cómo se implementa, o esto se ve reflejado en los recursos naturales, en la naturaleza que nosotros tenemos, ¿no? En la naturaleza nosotros encontramos, lo que nosotros encontramos se llama ya en la normativa ambiental servicios ambientales, ¿no? Esos son los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, también se les llama servicios ambientales. Y eso es el uso o el valor que se le da a estas mismas materias primas, también se le llama. Entonces se usa, por ejemplo, recursos como el agua, ¿no? También los materiales que pueden ser minerales, aquí está lo que es la minería, por ejemplo, y el uso de la energía, aquí también está, por ejemplo, lo que es la extracción de los recursos gasíferos hidrocarburíferos. Entonces, esto lo encontramos ¿dónde? En la naturaleza, allí de forma llana, ¿no? Intacta. ¿Qué hace el ser humano para poder obtenerlos y darles valor? Recurre a lo que se llama la industria o los proyectos de inversión también. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es extracción, ¿no? Por ejemplo, de minerales, agricultura, transformación, minería, etcétera. Son diferentes. También lo que es, después de la extracción de estos recursos naturales, estos van a ir a las diferentes fábricas o industrias que necesitan de su uso. ¿Para qué? Para producir los bienes y servicios que necesitamos. Sector terciario, que son los servicios de transporte, ¿no? Toda esta producción, esta fabricación necesita servicios como lo que son y acá también se ve, ¿no? Que los derechos marítimos, también lo que es aviación. ¿Por qué? Porque se necesitan materiales que no están en nuestro país. Por ejemplo, lo que son los residuos peligrosos, mercurio, cianuro, etcétera. Todos son elementos que por lo general tienen un control de ingreso en nuestro país. Por ejemplo, lo que es el mercurio, tienen bastante control de ingreso en nuestro país porque van a producir ¿qué? Después de su utilización para lo que se requiere,
residuos sólidos peligrosos. Entonces también allí se ve el ingreso, las aduanas, etcétera, y el transporte. Luego está lo que es el consumo del producto en sí que se ha realizado, y una vez que se ha realizado el consumo, ¿qué pasa? Fin de ciclo de vida, residuos, reciclado, etcétera, ¿no? Entonces no acaba. Acá eso tiene que gestionarse, y esa es la labor, o ese es el lugar donde se centra la gestión de los residuos sólidos. También en todo esto hay emisiones atmosféricas, vertidos, los que son emisiones atmosféricas, vertidos al agua, que son los efluentes de las industrias, y los residuos sólidos. De todo lo que es la industria, el ser humano, hay residuos sólidos que pueden ser peligrosos, ¿no? De la misma vivencia del hombre, su convivencia en la sociedad, también hay los residuos sólidos domésticos. Todo eso debe marcarse en el nuevo paradigma o principio del derecho ambiental, cuál es el de desarrollo sostenible. Sustainable Development, le dicen así en inglés, que es la armonización del crecimiento y el desarrollo económico con las necesidades de la sociedad, la participación social, la justicia social, y también el cuidado y la gestión ambiental. Entonces, estas tres preocupaciones deben unirse y deben ser armónicas, y en tanto sea así, pues se está llevando a cabo el desarrollo sostenible, por el cual los recursos que tenemos hoy en día van a preservarse, van a seguir vigentes para las siguientes generaciones. Bueno, el organigrama del Estado. Tenemos que comenzar, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades ambientales que van a tener competencias en lo que es la gestión de los residuos sólidos? Siempre hay que poner por eso nuestro organigrama del Estado peruano, ¿no? Muchas veces nos lo pasamos, nos lo saltamos. Yo de verdad lo he extraído de la página oficial y aquí se los pongo siempre para que podamos, en las capacitaciones, para que podamos conocer cómo está nuestro Estado, ¿no? No solamente hay organigramas empresariales, sino también municipales y también del mismo Estado peruano. Nosotros tenemos, ya sabemos, nuestro poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, quienes se van a encargar de las políticas y de su implementación a nivel nacional. ¿Quiénes son? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ¿a través de qué? De los ministerios o carteras. Las principales van a ser la del ambiente, que es la que tiene como competencia la gestión de los residuos sólidos a nivel nacional, y otros ministerios que también participan por la naturaleza del residuo sólido van a ser, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Defensa, residuos sólidos peligrosos, explosivos, etcétera. Lo que es el Ministerio de Educación en cuanto al Plan Nacional de Educación Ambiental, allí también está incluido el tema de residuos sólidos. El Ministerio, bueno, ahora, ¿no? También lo que es Agricultura, desarrollo agrario y riego, también, ¿no? Allí se ve otro tipo de residuos ya de ámbito más orgánico. También está lo que es el Ministerio de Producción, que también se ven allí los residuos sólidos de las industrias, lo que es el Ministerio de Energía y Minas, en lo que es el ámbito de la minería y la energía, en la energía lo que es electricidad y lo que es hidrocarburos, y el Ministerio de Salud por el tema de los residuos hospitalarios. Esto sobre todo, y ya desde la gestión ambiental que se realiza, está lo que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales, sobre todo, ellos por la ley orgánica de municipalidades, producto de la descentralización de nuestro Estado, es que ellos tienen competencias para gestionar los residuos sólidos. Y ya de parte del MINAN, que tiene uno de sus organismos adscritos, cuál es el OEFA, y el OEFA mismo tiene otras entidades denominadas EFA. Entonces, las EFA también pueden ser autoridades ambientales a nivel nacional, como los ministerios, y también lo son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, como EFA, ya además tienen competencias de fiscalización ambiental en residuos sólidos. Entonces, primero, un gobierno local tendría competencias por la ley orgánica de municipalidades para poder gestionar el tema de la limpieza pública, barrio, parques y jardines, gestionar los residuos sólidos, y por parte del mismo EFA, que deviene del Ministerio del Ambiente, en su calidad de EFA, entidad de fiscalización ambiental, tienen competencias además para fiscalizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos, esto sobre todo en los gobiernos provinciales. En el tema de los gobiernos locales, pues su recolección.
En el tema de los gobiernos regionales, ellos coordinan sobre todo con las direcciones de salud para ver la adecuada gestión también de residuos sólidos peligrosos, sobre todo hospitalarios. Bueno, autoridades competentes, ahora acá ya más especificado, son entidades de alcance nacional que pues, van a tener competencias en el ámbito de la gestión y manejo de los residuos sólidos a nivel nacional. Y esto, ¿quién se los da? Lo da la normativa de gestión integral de residuos sólidos y también el reglamento de gestión integral de residuos sólidos. Primero, siempre el Ministerio del Ambiente, este es el que tiene las más amplias competencias. También está el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Este es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, el cual va a tener las competencias para fiscalizar ambientalmente, ¿no? Y ahí fiscaliza, pues, diferentes actividades económicas a nivel nacional, y una está lo que es minería, energía, etcétera, ¿no? Y una de ellas también va a ser residuos sólidos, tanto de los municipios en cuanto a su gestión, a su recolección, en cuanto a municipios locales y provinciales a su disposición final, así como también a las infraestructuras de residuos sólidos. Esto ya lo va a hacer el mismo OEF, además. El Ministerio de Producción el Ministerio de Producción, ya se había mencionado también en la industria, se generan residuos sólidos peligrosos. El Ministerio de Educación, ya les había mencionado, por el Plan Nacional de Educación Ambiental. Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque lo que se busca ahora son proyectos de inversión a los municipios, sobre todo. Se busca que se generen más proyectos de inversión en los municipios para gestionar de forma integral el tema de los residuos sólidos. Entonces también se trabaja eso en cohesión con el Ministerio del Ambiente para ofrecer incentivos para que los municipios trabajen y le den prioridad a los residuos sólidos. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ya sabemos cómo se denomina CONCITEC, que sobre todo realizan investigación para ver cómo en nuestro estado pues, se pueden realizar más valorización o reciclaje. Ministerio de la Cultura, Ministerio de Salud. En cuanto a esos ministerios, ya hemos visto también el tema de los residuos sólidos hospitalarios. En cuanto al Ministerio de Cultura, también se maneja desde las competencias que ellos tienen, los residuos sólidos de este sector. Ministerio de Relaciones Exteriores, ya les había mencionado, y todo lo que es armamento, todo lo que es explosivos, etcétera, ¿no? Servicio Nacional de Sanidad Agraria, esto en correlación también con lo que es el Ministerio de Desarrollo y Riego, y aquí también hay diferentes actividades económicas, ¿no? Desde lo que son las actividades para crianza de animales, para lo que son cultivos, etcétera, también tienen su propio sector y las propias características de sus residuos sólidos. Bueno, concepto de desarrollo sostenible, todo lo que es la normativa ambiental se enmarca dentro del respeto que debe haber hacia las generaciones futuras. ¿Cómo surge este principio de desarrollo sostenible? Realmente la normativa ambiental es bastante reciente, muy reciente. El derecho en general, como concepto básico, simple, general, es que lo que busca el derecho como objetivo es regular la sociedad y mantener el orden social, obviamente aspirando, ¿no? a principios superiores como son la justicia, la equidad, etcétera. Pero busca que en principio mantener el orden social. Entonces, esto como derecho, ¿no? El derecho tiene muchísimas ramas, es derecho penal, civil, tributario, laboral, etcétera. Y una de esas ramas va a ser el derecho administrativo, derecho que también es bastante joven en comparación a otros tipos de derechos, como el penal, el civil, por ejemplo. Y este derecho administrativo va a ser el que va a poner en marcha ¿qué? Las políticas del Estado. El Estado o el concepto de Estado también es un concepto, ¿no? Realmente cuando queremos tocar el Estado, ¿lo podemos tocar? No, ¿verdad? Porque Estado es un concepto per se, es una entelequia, es una construcción de la superestructura social del ser humano, la organización. Entonces, si nosotros sacamos algo de ese territorio, ¿no? Sus elementos, las personas, etcétera. Entonces, el Estado mismo es una entelequia jurídica, política,
política, social. ¿Y cuándo se manifiesta? Se manifiesta a través de la gestión pública. La gestión pública, sobre todo, es la que se realiza por parte del Poder Ejecutivo, pues sobre todo, ¿no? Y para poder llevar a cabo esta actividad, para poder manifestar las decisiones de la administración pública, de la gestión pública, se lleva a cabo que se utiliza que el derecho administrativo. Por el derecho administrativo, primer concepto básico, ¿no? Son los actos administrativos, los actos de la administración, por el cual se comunica desde la autoridad competente administrativa cuáles son mis decisiones, ¿no? Para las personas. Entonces, esta forma, ¿no?, de organizar el derecho desde la administración pública, y el derecho administrativo está para esto. Una de las especializaciones del derecho administrativo va a ser el derecho ambiental, y hay más, ¿no? En el derecho administrativo también ve todo tipo de áreas, ¿no? Desde la Contraloría Pública. El mismo derecho municipal también es una especialización del derecho administrativo. Entonces, una de estas especializaciones del derecho ambiental, que podría ser una subespecialización. En el derecho ambiental también vamos a ver bastantes cosas, ¿no? Todo lo que es la preocupación por los recursos naturales, como el aire, agua, suelo, flora, fauna, que son los componentes ambientales y su regulación. También la preocupación por lo que son la regulación en cuanto a calidad ambiental, normas de límites máximos permisibles para las diferentes actividades económicas, como son la minería, los proyectos de electrificación, los proyectos de hidrocarburos, los proyectos industriales, etcétera, ¿no? Entonces también hay esa preocupación. Y otras preocupaciones también van a ser el tema de los residuos sólidos. Entonces, los residuos sólidos es una subespecialización en todo caso, o es parte de la regulación del derecho ambiental, ¿sí? Entonces, si hablamos de normativa de los residuos sólidos, esto no está separado, no está divorciado del derecho ambiental. De hecho, es parte de él, ¿no? Es parte de este mismo, ¿cómo es género y especie, ¿no? Entonces, es una especie, lo que es la regulación de residuos sólidos, del género entero que es el derecho ambiental. Y el mismo derecho ambiental es una subespecialización del derecho administrativo. Podrán haber personas que difieran de esto, ¿no? Porque dicen, no, derecho ambiental por sí mismo, por sus características, ya es una rama misma del derecho. No puede ser, puede ser. Sin embargo, yo lo tomo como una especialización del derecho administrativo, y el derecho administrativo es una rama más del derecho en general, ¿no? Y no olvidemos que el derecho lo que busca es el orden social, gestionar adecuadamente las cosas para mantener el orden en la sociedad. Entonces, eso busca, ¿no? La misma normativa de los residuos sólidos busca eso, que haya orden social, que haya una adecuada gestión de los residuos sólidos, que se mantenga la paz, el orden en la sociedad, inadecuada gestión, salud y respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Entonces, en el derecho ambiental mismo, ya como principio fundamental de es el principio de desarrollo sostenible, el cual ha sido desarrollado en 1987. Las primeras preocupaciones por qué hacer con el medio ambiente, tanto por temas de contaminación, de suelo, de agua, de aire, etcétera, surge a partir de 1970, bueno, en realidad desde 1950, con la formación de las Naciones Unidas. Ya en los 70 se viene hablando de lo que es el desarrollo humano en el aspecto económico y su preocupación con el medio humano, ¿no?, que es el ambiente. Y ya en el 87 surge este informe Brundtland se llama, donde ya se establece cuál es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Aquel orientado a satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, las nuestras, sin desmedro de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Vale decir, debemos aplicar la adecuada gestión ambiental para prevenir que lo que hoy día tenemos pueda ser heredado a siguientes generaciones. Es como una suerte de obligación moral, ética, ¿no?, para las siguientes generaciones. Entonces se traduce en este principio. Y este principio, ustedes dirán, pues, es parte del informe Brundtland, está internacionalmente, esto es parte de los instrumentos internacionales. No, no es así. Es parte efectivamente de los instrumentos internacionales. De hecho, este principio ya fue parte en el 92 de lo que es la Declaración de Río. Entonces pasa a la normativa ambiental de nuestro país precisamente por un
principio también, un principio también o fuente denominada soft law, ¿no? Hay esa inspiración o hay esa fuente en los instrumentos internacionales como este informe Brundtland y se trae a nuestra legislación, se las acepta, se las adopta, se las hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto se traduce en que en la actualidad en la Ley General del Ambiente está el principio de desarrollo sostenible. Pueden revisar su normativa ambiental y allí lo van a encontrar. Bueno, trabajos importantes en cuanto al desarrollo sostenible está, por ejemplo, el trabajo que realiza Jeffrey Sachs, que es un profesor de la Universidad de Columbia, ha escrito diferentes tratados en cuanto a cómo llevar a cabo en la actualidad ya un desarrollo sostenible en el mundo. Él viaja a diferentes países donde realiza conferencias hablando específicamente sobre las características de los diferentes países y cómo pueden aunarse para formar lo que es el desarrollo sostenible en esta nueva era, ¿no? Se dice, de acuerdo a lo que dice Jeffrey Sachs, que lo he escuchado, no ha venido a Perú, yo lo he visto en YouTube, en una conferencia en México también, y él habla, ¿no? Sobre cuáles son las características de un Estado, ¿no? De una nación, de un país. Menciona, ¿no? Que un Estado, por ejemplo, si quiere seguir adelante, en términos ambientales hablando, si quiere seguir adelante, pues no solamente primero debe ser, ¿qué? Rico, ¿no? Es decir, tener recursos económicos adecuados. Y ya si hablamos de, en la actualidad ambiental, captar capitales, ¿no? No solamente es ser rico, sino que también debe tener lo que se llama inclusión social. Un estado puede ser rico, pero puede ser como estados como la India, también como Brasil, más cercanamente, donde hay una pirámide en la cual, si bien el estado es rico, es solamente determinada parte superior de la pirámide contiene esa gran riqueza, ¿no? El resto y sobre todo la base, pues no lo tiene. Para paliar esto o para contrarrestar esto, se debe generar la inclusión social. Es por eso que cuando se habla de inclusión social para las mujeres, para los niños, las niñas, etcétera, no es teoría nada más. Se busca que con el crecimiento económico todos puedan beneficiarse de esto, ¿no? Y por lo general las poblaciones más débiles siempre van a ser, por lo general, las mujeres, ¿no? Los niños, etcétera. Entonces, cuando hay inclusión social, va a haber que eso, va a haber distribución adecuada de la riqueza y que un Estado pueda prosperar, ¿no? Desde sus personas mismas. Bueno, por eso también está este libro, muy adecuado, de la era del desarrollo sostenible, se los recomiendo, ¿no? También, según, y eso también lo vamos a, ya en el siguiente día, en el segundo día, a juntar. Bueno, se menciona, según la Organización de las Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en ciudades y se estima que para el 2050 la población urbana alcanzará 6.5 mil millones. Entonces, ¿qué nos dice esto? La preocupación de los residuos sólidos es sobre todo una preocupación por la ciudad, por el urbanismo, es decir, que las ciudades deben ser sostenibles, porque es en las ciudades donde están las industrias y las viviendas, y es allí donde se genera los residuos sólidos. Entonces, si se habla de residuos sólidos, no solamente es hablar de eso, ¿no? Sino también de hablar de un ordenamiento territorial, de una adecuada gestión del territorio y de las ciudades sostenibles. Todo esto lo marcamos donde los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta el 2015 nosotros teníamos lo que se llamaban los objetivos del milenio, si alguno se acuerda. Eso era hasta el 2015. Después de eso ya se han adoptado desde las Naciones Unidas los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando lo hicieron en esa época habían como 300 y más objetivos. Al final, poco a poco se ha ido reduciendo y se ha llegado a 17. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU al 2030? Estos están proyectados hasta 2030. En cuanto a residuos sólidos, están, por ejemplo, esto, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, es decir, que tengan una adecuada gestión de sus recursos y de los residuos sólidos también. Y producción y consumos responsables. El consumo debe ser responsable. Desde que yo uso un producto, debo ya pensar cómo voy a disponer de los residuos sólidos de este producto. Entonces ya las compras deben ser conscientes, ¿no?